Buen día, mi nombre es Edison Balbuena. Este es mi documento para comprobar mi identidad y pues a continuación voy a exponer un poco el ejercicio de la fase 4. Para comenzar este ejercicio, primero había que calibrar el puente de Whiston con un sensor. En mi caso yo elegí el NTC 103 en este rango de temperaturas, ¿correcto? Es donde más o menos va a funcionar. Al hacer los respectivos cálculos, pues obtenemos que básicamente todas las resistencias valen 10K y que el valor que nos va a determinar cuando el sistema está calibrado y funcionando es este 0,20 voltios. Acá, pues bueno, en las diferentes fases también se desarrolló un amplificador de instrumentación, un filtro y este conversor de AD, que básicamente este conversor lo que nos está haciendo es tomar un voltaje en la entrada y convertirlo en un número decimal, ¿sí? Con ayuda de esta fórmula que tenemos acá. Entonces, tenemos el voltaje el voltaje máximo que se está inyectando de acuerdo a los cálculos. Ese era el voltaje que tenemos acá de entrada, estos 5 voltios, sobre una constante que es 255 por un N, que es el que pues queremos despejar, ¿no? Entonces, dependiendo este voltaje de entrada, que vendrían siendo estos voltajes de acá, se puede despejar el N y podríamos obtener acá las determinadas constantes. Al hacer la conversión de estos números decimales a binario, obtendríamos estos resultados en estos colores. Esto que nos estaría diciendo acá, que en determinadas temperaturas se nos van a alumbrar determinados LEDs. Entonces nos puede ayudar a controlar la temperatura de un sistema. Yo lo tengo de esta manera, me toca un poco chinomático porque me está fallando en este momento el simulador. Pero bueno, como ya dije, el circuito lo calibramos para 23 grados más o menos, de 12 a 25 grados y ahí empezamos a obtener nuestros 20 grados, ¿no? Acá estarían demostrando los cálculos. Entonces vamos a empezar a comprobar estos valores que tenemos acá. Es decir, al yo colocar, cuando el voltaje entra de nuestro conversor sea este, se me deben encender estos LEDs. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje de entrada, en este caso, acaba de ser 1,50, se deberían encender un LED rojo, dos azules y eso sería todo. Entonces comenzamos con ese voltaje, el de 1,50. em, para que nos dé ese decimal de 76. Para eso pues tendríamos que ajustarlo a 36 grados centígrados. 36 grados centígrados podemos ver que nos da 0,06. Entonces tenemos acá un poco, voy a poner acá esta fuente. 0,06 y volvemos a encender. Vemos ahí que se nos está encendiendo únicamente el LED rojo y los LEDs azules, tal cual como estaría acá. Entonces este ya se nos está cumpliendo. Esto nos está diciendo, bueno, podríamos empezar a decir que la temperatura subió porque se nos apagaron bastantes LED, ¿no? Recordemos que cuando la temperatura estaba en ambiente, todos estaban encendidos. A medida que se nos vayan apagando ciertos LEDs, podemos concluir que la temperatura está variando. Vamos a comprobar otro, vamos a comprobar este de 195. Ese de 195, pues se nos va a encender con una temperatura de 35 grados centígrados, bastante cerca de lo que estamos acá. Nos va a dar un 0,07 más o menos, 0,08. Entonces acá pues procedemos a colocarlo. Creo que se me fue un poco mal ahí, 0,85. Simulamos de nuevo. Vemos que el valor de entrada es 192 y se enciende rojo, verde, amarillo. Y acá lo tenemos rojo, verde, los amarillos. Bueno, acá de pronto me faltó un poquito. 192 debe ser 195, pero pues podemos ver que está funcionando. ¿Qué va a pasar con ese sistema? Que a medida que la temperatura aumente, un ejemplo, unos 40 grados, vemos que esto tiende a cero. Entonces, ejemplo, en 41 grados esto tiende a cero. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Que a mayor temperatura se nos van a apagar todos
los LEDs, ¿no? Entonces, cuando estemos en esta situación, podemos concluir de que hay bastante temperatura en nuestra planta. Entonces, pues toca entrar a revisar qué pasa ahí con la temperatura. Entonces, básicamente así funcionaría, solo que se debería ser un poco más dinámico, pero cuando conecto estas terminales acá, sí me genera el voltaje de entrada, podemos observar, pero no se me encienden los LEDs. Tengo ahí ese pequeño bug y me empieza a generar también ciertos fallos ahí en la simulación. Entonces, empecemos a bajarlo. 27 por ejemplo, valores que teníamos ahorita. Y podemos ver acá que se satisface el voltaje de entrada, ¿no? Pero no se están encendiendo los LEDs. Tengo ahí ese bug. Pero acá pues podemos ver que está el voltaje, o sea, sí se está controlando ahí el voltaje. Al bajarlo más, este voltaje empieza a aumentar. Al dejarlo de acuerdo a nuestro diseño, en nuestros 22 grados, esto se empieza a acercar a 5. Ahí podemos ver que el circuito está funcionando correctamente, el filtro está desempeñando su función, acá el amplificador de instrumentación también acá está generando su respectiva salida. Ahí estaría funcionando. Muchas gracias por todo, muy amables.